Hola de nuevo, amigos del canal. Hoy venimos con una nueva entrevista y estamos contentísimos porque tenemos nada más y nada menos que a dos de las personas detrás de lo que está siendo el nuevo fenómeno de Netflix extremo. Así que ya tenemos aquí a Iván Ledesma, Daniel Benmayor, guionista, director respectivamente. Iván, Dani, Iván, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarnos aquí al show. Lo cierto es que no al ver la película, al ver el tráiler, porque es una película que recomendamos en nuestro vídeo de recomendaciones de junio, Isan y yo ya nos vinimos bastante arriba. Isan, hemos visto la película, ha cubierto todas nuestras expectativas y desde luego estamos encantados de tener aquí a Dani y a Iván porque, como decía, la película nos ha... Perdóname, el malísimo juego de palabras ha bofeteado bastante. Está bien, de eso se trata. De eso se trata, de empezar ahí a repartir ya del minuto uno y que el espectador se quede con un knockout que dices, ¿aquí qué ha pasado? No lo sé, pero me lo he pasado bien, ¿no? Desde luego. Pues así ha sido, nos lo hemos pasado muy bien. Enhorabuena por el recibimiento que está teniendo la película. Si realmente cuando vimos el tráiler dijimos esto es como una especie de shoot 'em up, ¿no? de videojuego juntado con película de los 80, con acción frenética y evidentemente no ha defraudado, que a veces hay trailers que por desgracia sí lo hacen, por suerte no, y nos gustaría saber un poquito cómo se fraguó, ¿no? La semilla de hacer esta película que nosotros en Twitter, y creo que Iván estuvo de acuerdo con nosotros, es un homenaje, una oda precisamente a ese cine, ¿no? de los años 80. Sí, yo por puntualizar una cosa que decías del tráiler, ahora mismo, es decir, yo cuando vi el tráiler dije, hostia, el tráiler mola, pero tenemos cosas que molan mucho más en la película, ¿no? Que no está... O sea, normalmente los trailers te ponen los highlights de lo mejor, y este tráiler, curiosamente, jugó un poco la estrategia a la contra, es decir, vamos a hacer como un teaser, más que un tráiler, que puntúa según qué cosas, pero que vamos, que no explota todo el potencial que porque hay muchas escenas que no aparecen en el tráiler y que son escenas muy interesantes, es decir, el lavabo, el taller, pues sí que tiene cosas, pero es decir, el tiroteo del parking, que no hay nada, los entrenamientos de Andrea Duro repartiendo hostias con Teo, es decir, hay un montón de ingredientes en la película que yo creo que hacen el efecto que habéis comentado, ¿no? Que luego la ves y no defrauda, porque el tráiler te ha contado una cosa y la película te ofrece mucho más que el tráiler, ¿no? Desde luego que sí. Pero ¿cómo llega todo esto a vuestras manos? Porque hemos leído que era una idea que empezó a darle vueltas Teo García, ¿no? ¿Cómo recogéis vosotros el proyecto y cómo nace, cómo se fragua todo esto? Bueno, aquí este señor de aquí al lado tiene mucho que ver con eso, porque, a ver, yo te digo de mi punto de vista, y luego él te va a decir más en detalle, pero las ideas originales de una película como esta, pues ya sabes lo que son. O sea, matas a mi familia, quiero venganza, chimpum, ¿vale? A partir de aquí, bueno, se ha de articular una serie de tramas y subtramas y personajes y motivaciones y una estructura que además estas películas son muy estructurales en cuanto al minutaje, ¿no? Es decir, no solo que hay acción por acción, es cuándo ocurre, en qué momento va sincronizado con la motivación del personaje, ¿sabes? Cuándo hace un bajón para volver a subir. Hay un trabajo de estructura muy fuerte dentro de lo que parece una premisa muy sencilla, que además que los que sabéis más de esto veréis que hay donde rascar un poco más, es decir, hay subtramas con Dimitri, con el cónclave, con los rusos, con, bueno, todo lo que se fragua ahí detrás, que son semillas por si esto va todo lo bien que tiene que ir y hubieran segundas partes, eso está todo plantado, ¿no? Es decir, hay más cosas donde te puedes agarrar a nivel de personajes y a nivel de estructura interna, ¿no? Y ahí es donde entra este señor aquí y coge esa semillita y empieza a plasmarlo en esto que decías tú, un homenaje, ¿no? Y ya lo cuenta él. Bueno, esto empezó hace un montón de años y es cierto, o sea, Teo tenía estos conceptos que estamos hablando que son muy sui generis, ¿no? O sea, del cine de acción. Yo quiero hacer una peli de acción, ¿vale? Una peli de acción. Aquí es muy complicado, como se ha visto. Llevamos muchos años y esto, yo qué sé, se empezó a fragar igual en 2003 aproximadamente. O sea,
Estoy hablando que llevamos muchísimos años ideando o intentando hacer una cosa así. Pero la suerte ha venido de cara a 2019 ahora, que se ha podido hacer, que ha entrado, pues, primero un productor que ha dicho, pues sí, creo que podemos hacerlo, y luego este señor que tengo aquí, que es el que realmente, o sea, ha hecho este producto, ¿me entiendes? O sea, esta película, su visión, la que estamos viendo en pantalla, o sea, evidentemente, una película de Daniel Benmayor es lo que estáis viendo extremo. Si hubiera sido cualquier otro, hubiera sido otro tipo de película e incluso podría ser un género completamente diferente. O sea, quiero decirte que ha sido la suma a lo largo de los años y luego ahora ha pegado el subidón y se ha hecho una realidad. La historia empezó en 2003, Teo hizo una serie de cortos, una serie de teasers y de propuestas para poder enseñar a la gente, que hay algunos que incluso se pueden ver por ahí. Y bueno, eran unos conceptos visuales y a partir de ahí, pues sí, parece que interesó ahora, gracias a plataformas como Netflix, y a raíz de ahí se montó pues un equipo estupendo que finalmente ha llevado a buen puerto la película, que parecía imposible. O sea, esto lo planteas hace 5 años que se va a hacer una película así en España y la gente te toma por loco. O sea, el referente de artes marciales hace 5 años en España era Karate a muerte en Torremolinos, para que lo entiendas. ¿Me entiendes? O sea, y hacer una película seria, bien hecha y con una factura seria, o sea, con una factura que la ves y dices, coño, es una peli imponente. Eso es más complicado. Eso es lo que ha costado y lo que yo creo que se ha conseguido y bueno, la gente está respondiendo muy bien. O sea, que el empaque del producto ha quedado muy chulo. Claro. Es el objetivo, ¿eh? Siendo España un país donde hay una gran tradición de deportes de combate, de boxeo, de artes marciales y donde evidentemente lo sabíamos de antes y lo hemos visto con la recepción que tiene Extremo, hay un público que demanda este tipo de cine. ¿Por qué creéis que es tan difícil que estos proyectos aquí salgan adelante? Porque hemos leído en alguna promo que habíais hecho diciendo que no se había hecho una película así en España, probablemente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué cuesta tanto que este cine salga adelante en un producto hecho aquí? Pero lo acabas de decir tú. ¿Por qué cuesta tanto? Porque cuesta mucho hacerlo. Es muy difícil hacer una película así. O sea, es mucho más fácil. Sinceramente, es mucho más fácil hacer una comedia. O sea, yo te lo digo y esto lo he vivido yo en el set. Dani, o sea, se deja los kilos en el rodaje. O sea, ha perdido un montón de peso trabajando. En 7 semanas te hace un trabajo que puede parecer 14, para que me entiendas. O sea, para conseguir un producto que luzca. Es muy complicado, o sea, es mucho más fácil hacer una comedia de situación en un decorado de una casa con un jardín, una oficina, 3 interiores, gente hablando. Eso es fácil de producir y seguramente tiene una rentabilidad. Esto es muy complicado de producir, esto es muy complicado de hacer, esto es muy complicado de que alguien te lo dirija con solvencia. Entonces, claro, lo que tú dices, ¿por qué no se ha hecho nunca? Es difícil hacerlo. O sea, es difícil. Yo creo que aquí hay otros ingredientes también. Es decir, uno, aparte de la complejidad que tiene, es... es decir, tradicionalmente cuando no se explora un género, o sea, sí que hay películas que tienen secuencias de acción. Por ejemplo, Calpalsoro tiene secuencias de acción y las resuelve bien. Pero son generalmente thrillers que tienen componentes de acción. O sea, aquí ir a un género de acción pura donde todo se basa en una apuesta que técnicamente es compleja, ahí es donde los productores pienso que tienen más reservas. Es decir, se lo juegan más pues a un actor, a un concepto, a una comedia, a un drama, pero bueno, es decir, basarse en algo que necesita de un desglose y de una ejecución muy buena para poder no hacer el ridículo, básicamente, pues ahí es donde los productores tienen cierto reparo. Entonces, convencerles de que esto lo podemos hacer y que lo podemos hacer bien,
pues es un trabajo, pues bueno, es decir, es lo que dice Iván, es que al final, mira, te voy a poner una quote de Fincher. Fincher decía, el trabajo del director no es dirigir, el trabajo del director es convencer al productor de que me deje hacer lo que yo quiero, ¿sabes? Porque luego ya para hacerlo ya tengo a un especialista, tengo un guionista, tengo un director de fotografía, yo tengo un montón de herramientas, pero el que me tiene que dar los millones para que yo haga esto, a ver a este cómo le convenzo, y más en un país donde no se estila. Aquí tuvimos la suerte de que el proceso vino ya de muy arriba, es decir, Netflix quiso apostar por este género y estaba convencido de que nosotros lo podíamos hacer bien. Los productores con Vicente Canales y Julieta y Showrunner Films vieron en nosotros que esto se podía ejecutar de una manera sólida y solvente, y luego pienso que los que asumimos esa responsabilidad de hacerla, la película, pues claro, en el momento que a ti te dan esa oportunidad y que eres como punta de lanza en ese aspecto, pues no puedes hacer otra cosa que hacerlo perfecto, porque si no, bueno, estás en el ojo del huracán, básicamente. Y ahí es donde dice Iván que perdemos los kilos. Claro, lo perdemos los kilos porque nos desvivimos por hacerlo bien, pero no solo yo, Iván y todos los que están detrás de nosotros. Es decir, hay un trabajo de colaboración muy fuerte. Es decir, es una película donde hay tanta complejidad técnica, porque al final no son las tortas solo. Las tortas hay que rodarlas, hay que fotografiarlas, hay que sonorizarlas, hay que ponerle música, hay que darle ritmo, hay que meterlos en un montaje y luego tiene que tener todo sentido. ¿Sabes? Porque si no ya me voy a ver un combate de lucha libre. Es decir, esto es una película. La película conlleva pues toda una serie de ingredientes que no solo son las coreografías. Yo siempre lo he dicho, es decir, las coreografías no tienen sentido si no están bien ubicadas y bien motivadas. También es algo que me protejo yo siempre en el montaje, es decir, ¿de qué manera puedo hacer que una secuencia de acción no te la corte nadie? O sea, porque al final hay mucha gente que opina. Pues bueno, tiene que estar bien anclada en el tiempo, bien anclada en la estructura, bien anclada en la geografía y bien anclada en las motivaciones del personaje. Y entonces es algo que se puede acortar o alargar, pero no se puede quitar. ¿Sabes? Y ahí es donde está el trabajo, pues bueno, de los que estamos detrás, no de los que están delante, ¿no? Es proteger esto para que eso llegue al final al resultado que tiene que estar, ¿no? Iván ha comentado que Dani habías perdido kilos y que llevabas todo el peso del proyecto y que además era una película tuya. Yo al principio de la película, que es cuando el personaje de Lucero parece que va, bueno, parece no, traiciona totalmente a toda la familia, hay un plano que me gustó mucho, que es cuando está rellenando los vasos de whisky, que haces el zoom a uno y luego a otro, ¿no? Se ve perfectamente el enfoque de cada uno de los vasos. Yo ahí ya vi que había algo diferente. Luego se ve la escena esa en la que el personaje de Leo, el de Óscar Casas, está trapicheando por toda Barcelona con un montaje diferente, ¿no? Exactamente. Y luego incluso hay una escena en la que vemos a los dos protagonistas en dos viñetas como si fuera un cómic. Además has hecho todo este trabajo, además de sudar y de perder peso, ¿te lo has pasado bien haciendo todo esto? Siempre, sí, claro que sí. O sea, al final tú piensas una cosa, el trabajo del director es dirigir la atención del espectador, a donde tú te interesa, ¿no? Entonces, claro, mucho de esto son los juegos de foco, las narrativas. Es decir, yo soy un director que a mí me gusta mucho el trabajo visual. Yo pienso que, sobre todo en la acción, es un lenguaje universal, da igual. Por eso yo creo que está funcionando. Pues una película que no hace falta... O sea, mucho para entenderla. O sea, ya simplemente con el lenguaje visual que tiene, lo entiendes todo. Entiendes qué personaje está bien, qué personaje está mal. Es decir, entiendes básicamente lo que es el bloque. Luego ya tú vas a afinar y entonces entiendes toda esa narrativa, todos estos detalles, todos estos guiños de guión a los personajes, todas estas frases lapidarias. Eso lo hace que subir y subir y subir y subir. Pero si tú te quedas en la base y escuchas la película en silencio, para entendernos, o sea, el lenguaje universal es gracias al cine, ¿no? Eso se puede entender. Igual que yo entiendo una película china, en silencio la puedo entender. No voy a coger la sutilidad de todo, pero lo que es la masa de la historia la entiendo perfectamente, ¿no? Entonces sí que hemos disfrutado haciéndola. Lo que pasa es que es complicado. O sea, es que es muy duro. O sea, no son 6 tíos en una casa que tú te sientas en la silla de director, ¿sabes? Y tienes ahí al guionista, vamos a pulir este diálogo, vamos a cambiar esto y lo otro. No, es que aquí son muchos departamentos que trabajan en sincronía, que los has de poner todos en orden y que todos tienen que ir
hacia donde tú quieres que vaya, porque puede ser que uno vaya para la derecha y uno vaya a la izquierda. Y entonces vamos mal, ¿sabes? Y entonces, bueno, meter todo esto ahí en sincronía es un trabajo muy de los productores y de los directores y del guionista también. Es decir, es clarificar los objetivos y las posiciones de cada elemento, ¿no? ¿Y hay algún personaje, alguna escena que la hayáis escrito pensando ya en el actor o en la actriz que la iba a hacer? Hombre, yo creo porque que... perdón, Iván, pero es que no lo hemos dicho, para el que haya visto la película ya lo sabrá, el elenco es fabuloso, porque tenemos desde gente joven súper talentosa hasta gente más que consagrada, como puede ser pues, Sergio Perín Mencheta, Óscar Jaenada, Luis Zaera o Juan Diego incluso. ¿Pensasteis en esos actores a la hora de escribir o tenéis claro quién iba a ser el elenco antes de poneros con toda la historia? A ver, Teo está ahí desde siempre, o sea, Teo ya lo conocemos, está el guión está súper milimétrico a lo que sabemos que Teo aporta, sabe, las miradas, el carisma, aparte en cuanto lo conoció Dani, o sea, ya vio el potencial y eso en el trabajo en conjunto entre Dani y yo a la hora de aportar al guión, o sea, yo ya conocía a Teo hacía 20 años, con lo que tengo un feedback muy bueno con él, sé pues las frases lapidarias, los chistes, todo esto, nos gusta ya traerlo, ¿no? Pero Dani también le pilló muy rápido el tono, vio lo que podía aportar y se consiguió ahí yo creo que un feedback y una resolución en pantalla muy bueno. Sobre el resto de actores, Jaenada estaba desde el principio también. O sea, de hecho, en uno de los cortos de hace muchos años de Teo, Jaenada ya estaba. O sea, Lucero ya existía en 2006. El concepto de Lucero. Entonces, claro, bueno, ese malo ya estaba. Sí que ha mutado mucho y sí que, pues, Dani ha tenido unas ideas, el propio Jaenada ha aportado, luego nos hemos reunido, hemos hablado de cómo se planteaba el personaje y lo hemos hecho evolucionar. O sea, Jaenada en un principio era de otra forma su personaje, sí que sus frases eran las mismas, pero quizá la estética o la actitud eran otras y ha ido evolucionando hasta lo que se ve en pantalla, que también es él y su forma de trabajar que es increíble, ¿no? O sea, él no, lo que decía, ayer lo comentaba con Dani, que Jaenada no interpreta un papel, sino que lo hace suyo, se mete dentro y lo extrapola, ¿no? Y lo vive prácticamente. O sea, en el momento en que está convertido en el personaje, es que es Lucero. O sea, en el set era Lucero, no era Óscar Jaenada. O sea, si lo veías daba miedo a veces verlo en directo. Y entonces... pues es eso, o sea, ese personaje estaba. El resto, pues claro, yo creo que tienes que empacar con lo mejor que puedas conseguir el film, ¿no? O sea, el guión, decir, bueno, estas líneas, si las dice un actor como Luis Zaera, va a ser la bomba. O sea, este tío, aunque solo sea una secuencia y que digas, es que es un roba secuencia, pues esa secuencia es genial, pero luego tienes al actor que hace de Haru y dices, es que es genial también, es otra roba secuencias, pero es que si vas sumando roba secuencias, dices, tienes una gran película. Porque cada vez que sale un tío de esto, dices, hostia, esta secuencia me la estoy pasando bien. Pero luego si en el conjunto de la película, cada X rato tienes un momento así que digas, joder, qué guay, cómo me he reído, o qué bien me lo he pasado, o qué mal lo he pasado con esta secuencia. Gracias a este actor, que aunque sea un actor secundario, habéis buscado al mejor para esta secuencia. Pues yo creo que eso es lo que le da el empaque y lo que genera... Eso que tú dices de quién habéis pensado. Bueno, cuando nos reunimos ya que teníamos claro el elenco principal, a todo lo demás era busquemos los mejores. O sea, para este personaje, si alguien a quien vas a torturar tienes a un Luis Zaera, vamos, o sea, Dani se regalaba en el set y Luis ya no te digo, o sea, que te puede contar Dani anécdotas con él que te partes, o sea, es increíble. Es que eso es importante, es muy importante que al final las películas los hacen los secundarios. O sea, tú ya sabes que los tres protagonistas están bien. Lo que te puede pasar es que lo que hay alrededor no esté a la altura. Y ahí es donde, pues lo que decimos, que cuando tú vas a este nivel de exigencia, es que tiene que estar bien todo. No vale que solo esté bien la acción, o que solo esté bien el actor, o que solo esté bien la ropa, o que solo esté bien la música. Es que está bien, yo para mi entender, está bien todo. Es decir, todo está a un nivel de calidad. O sea, bueno, pues yo creo que por eso está funcionando como está funcionando, es decir, porque todo está en su sitio y todo está muy sincronizado hacia el mismo
hacia el mismo tono, ¿no? Que es importante, que al final lo que buscamos, tanto Iván como yo, es que tenga un tono homogéneo, es decir, que no tenga fisuras ni en cuanto a la estructura ni en cuanto al carácter, ¿no? Y ahí entra mucho pues el diálogo, el diseño de personajes. Entonces, sí que es verdad que hay un trabajo de cuando tú empiezas a mover un casting, pues tú ya empiezas a picar, ¿no? Entonces ya empiezas a tirar para arriba. Así que hay aquí el talento de este señor, ¿sabes? En poder reajustar y adaptar al tono de cada personaje. Es decir, oye, vamos a hacer a Urquiza más patético. Pues espérate, 3 minutos después te manda 20 frases patéticas, ¿sabes? Que son la bomba, ¿no? Dice, pues todas las tiene que decir todas. Vamos a ver en qué momento las va a soltar, ¿no? Pero yo qué sé, o sea, cosas tipo, nada, es para que te cortes la lengua. No, la lengua no se puede coser. Bueno, pues son esas cosas que sí, que una vez tienes tú la cosa esta puesta en marcha, dices, Iván, vamos a darle una vuelta, que tenemos a Luis Zaera, a ver qué hacemos con él. Y aquí se pone el maquinón con su maquinita a escribir y sale lo que sale. Y eso siempre se adapta, sí es un trabajo que se ha de hacer, sí. Antes de darle paso a Izan, perdón, es que hay una cosa que me quema porque que me quema la lengua, vaya, precisamente, hablando de lenguas, es que para los que somos de Barcelona, creo que nos ha hecho mucha gracia ver, hablábamos del personaje de Lucero, Óscar Jaenada, que además es villano de película, de videojuego, decir estas coletillas que aquí son muy típicas, el Cuyons, el Me cago en Déu, esto también lo tenéis claro, ha sido una cosa de él, estaba en el guión. No, sí, estaba muy claro. Estaba muy claro. Yo para mí lo tenía muy claro. Y lo tenía claro desde el concepto de... O sea, yo soy nacido en Barcelona. He vivido aquí toda la vida. He estudiado en Estados Unidos. He hecho películas en Hollywood. He rodado por todo el mundo porque hago muchos comerciales. Pero yo siempre he pensado, ¿por qué no puedo hacer yo esto aquí en mi casa? Es decir, yo he hecho películas, o spots muy potentes en todas partes del mundo. Y siempre he dicho, yo quiero hacerlo aquí, en mi casa, porque yo vivo aquí al lado. Iván es de aquí, Jaenada es de Hospitalet de Llobregat, Teo es de Barcelona. Es decir, Barcelona tiene que ser un personaje emblemático. Y no solo es hacer unas vistas, es que esté dentro de la cultura del personaje. O sea, Lucero es de Barcelona y habla catalán, como podías hablarlo tú. Pues es que no vamos a hacer una película entera en catalán, pero sí que tiene, pues lo que tenemos todos. Hostia puta, cuyons. Hostia, ¿sabes? Me cago en Déu. Y lo va soltando como lo puedo soltar yo cuando voy de aquí a la panadería. Y eso es lo que lo hace interesante, de la sensación, y que lo ancla en un lugar determinado. Y para nosotros ha sido siempre la intención de decir, Barcelona tiene que lucir, porque además Barcelona es una ciudad exportable a todo el mundo. O sea, si vienen millones de turistas aquí, ¿por qué no va a transcurrir la historia en Barcelona sin esconderla? Que eso es lo que pasa mucho en y sin esconderla, claro, y sin esconderla quiere decir que tú dices Cuyons y el Jaro dice no sé qué y está rodado en el Astoria y está el Parque Güell y la Sagrada Familia. ¿Y por qué lo voy a esconder? Si es que es un emblema esto de la ciudad. Sobre... antes hablabais de Luis Zaera, realmente es un actorazo. Y además, muchas veces comentamos cuando hacemos reviews de series o de películas que hablamos que a veces un villano es el que da pues la fuerza precisamente al protagonista, ¿no? El que da la fuerza a la película. Y precisamente en esta escena de Óscar Jaenada con Luis Zaera, yo creo que es la escena que da la dimensión al villano, ¿no? Al personaje. Fue muy difícil hacer esa escena más de habla, más de tortura, más de diálogo que las otras de acción, o cada una evidentemente tiene sus cosas. Bueno, cada una tiene sus cosas. Si te refieres a rodaje... Claro, no, de rodaje es un tema, obviamente es más simple en cuanto a que es más fácil de ejecutar, ¿sabes? Lo que tiene es el equilibrio entre dos monstruos. Es decir, es que el uno es muy bueno y el otro también. Y entonces ahí entra un momento donde tú como director eres un poco el árbitro. Porque claro, Jaenada te lo va a dar todo y Zaera te lo va a dar todo. Y entonces hay que ver ahí hacia dónde va el enfoque de la escena. Es decir, quién está arriba, quién está abajo o qué dinámicas se trabajan. Y eso es algo que con dos actorazos como estos es muy fácil, te lo ponen muy fácil. Es
decir, porque no solo entienden su personaje, sino que entienden la escena, entienden mi lenguaje y entienden el lenguaje del de enfrente. Entonces saben perfectamente dónde equilibrarse, dónde entras tú, dónde entro yo, saben hacer que parezca espontáneo y texto pisado cuando realmente no lo es, porque es un texto que me has de dar paso aquí, pero yo te daré la coletilla. Es decir, entre ellos se entienden muy bien, pues porque los dos son muy buenos, ¿sabes? Y luego tú, una vez has dado un poquito de carácter y forma la narrativa, te limitas, porque claro, ellos cada toma te van a hacer algo diferente, porque le aportan cosas, ¿no? Entonces tú estás ahí pues refinando y puliendo, pero siempre estás ya de saque muy arriba, ¿no? Entonces a partir de aquí es quizás más fácil que no una escena donde entran 17 departamentos para que eso ocurra, ¿sabes? Claro, pero la escena de acción tiene que estar hecha tal cual, ¿no? O sea, está como muy... Lo que comentabas, que respecto a una escena de diálogo es todo como más fluido, igual grabas y a la siguiente vuelves a grabar y ya no dicen todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿con qué te quedas? ¿O te quedas con todo o cómo lo haces? ¿Te refieres a la del diálogo? Sí, la del diálogo. Claro, porque bueno, en una escena claro. de acción, al final, tiene que, lo que comentas, ¿no? Como hay tantos departamentos, tiene que salir todo bien, tiene que salir calculado, y en cambio, esa escena de acción es como más dúctil. Sí, no, lo que pasa es que tú al final lo que sí que haces es que, o sea, obviamente en las películas hay lo que se llama la preproducción, ¿no? Si tú algo no lo has preproducido, en el rodaje no ocurre. Pues porque tú no puedes llegar al día siguiente y decir, pues mañana quiero hacer esto. No va a ocurrir, porque nadie lo tenía planteado. Una escena como esta de Lucero y de Urquiza en un silo con un cuchillo, pues tienes más maniobra para improvisar o adaptar o reajustar lo que tengas que reajustar, porque al final son dos personajes y un elemento, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí se construye un poco más en el momento. Esto es una escena que ellos dos nunca la habían ensayado. Entonces yo llego allí, la ensayamos juntos, pactamos lo que se tiene que pactar y la ejecutan, porque ya están a un nivel que no necesitan ensayar. Estos no son dos chavales que hay que ensayar los dos, ya saben lo que van a hacer cada uno. Es decir, se lo han pensado y se lo han trabajado y es cuestión de llegar ahí y ponerlo en orden, ¿no? Y esto es un poco lo que se hace hacen los ensayos, se bloquea un poquito la acción con la cámara y a partir de aquí, pues ellos pues en los diálogos a veces lo aportan de una manera, a veces lo aportan de otra, te dan siempre opciones. Es decir, Luis, por ejemplo, va muy a muerte, es decir, te voy a hacer una súper patética, ¿sabes? Y te da una opción y tú dices, oye, bueno, muy bien, pero igual esta parte sí, esta parte no. Y el Lucero, pues te voy a hacer una ahora no tan agresiva, sino pues más contemplativa. Bueno, vamos a buscar el equilibrio y ahí se trabaja. Y como son muy buenos y entienden muy bien no solo lo suyo, sino lo que haces tú, ¿sabes? Y al personaje, pues entonces es muy fácil de equilibrar, ¿no? De dirigir, vaya. Yo quiero meterme un poquito, si me lo permitís, en la cuestión también de la acción pura, de las hostias como panes que hay, porque como practicante desde hace muchísimos años de deportes de contacto y artes marciales, me chirría siempre mucho en las películas de acción cuando vemos escenas de acción, escenas de lucha donde a lo mejor los actores, las actrices no saben pelear, se ve todo muy impostado, muy falso. Aquí eso no lo vemos, las hostias duelen solo con verlas. Y aquí le quiero preguntar también a Iván, por ejemplo, por una escena en concreto, que es la escena del garaje, del parking, del lugar donde vive el taller, donde vive Teo, porque yo creo que no había visto nunca matar peña con el reposacabezas del asiento de un coche o con una radial. Sí. Mira, esto nace todo de ti, Iván. Cuéntanoslo, porque es... A ver, esto empieza un concepto, ¿no? Empieza un concepto. Tú dices, bueno, hay una secuencia en el taller, va a haber una pelea, tú puedes aportar cosas. O sea, yo en este caso me pongo a decir, pues yo creo que tiene que tirar unos tornavises o algo así, o se pelea con uno, entra uno y al otro, pues por ejemplo, una cosa que se descartó, que siempre lo comentamos, que es que cuando coge la puerta del coche, le amputa los pies al tío. Y eso estaba grabado, lo que pasa es que se quedó en la mesa de montaje. O sea, eso era... Había unos toquecillos gore ahí que quedaron fuera. Pero, por ejemplo, luego está Genaro, que es quien hace las coreografías, y dice, pues vamos a imaginar un momento radial, con una radial, y luego empieza Dani,
pues yo quiero, hostia, con lo del coche esto lo saca y entonces con estos dos, una vez ya está en el set de rodaje, pues Dani ve el coche, empieza a ver cosas y dice, pues oye, si lo sacamos con estos dos pinchos se le puede clavar en el cuello. Y eso es un compendio de toda la gente que interviene en la propia secuencia, no solo en el guión. En el guión hay un desglose y una serie de ideas, pero luego está el concepto visual de la coreografía y está aquí el director que luego es el que coge todo, coge el guión, coge el concepto de la coreografía y lo implementa en el propio set. Y claro, es muy complicado, pero muy gustoso a la vez en el sentido de que interviene mucha gente y al final la locura que a ti se te ha ocurrido se multiplica por 20. Porque claro, no es que digas, tienes un tío allí que te está diciendo rebaja el tono, no, es como echar gasolina y fuego. O sea, nos juntamos y luego llega Dani y dice, no, todavía más, espérate, vamos a mirar esto. Fíjate en este set, vamos a idear que el tío coge y entonces lo meten dentro de la furgoneta y empiezan a soltar chispas que tío se quemó realmente, o sea, hay un esfuerzo general por la locura en ese tipo de secuencias. Y yo creo que luego eso se ve en pantalla, o sea, esa frescura de ver el aporte de cada uno que hace que la secuencia crezca. ¿Y hubo algún pequeño herido? Porque siempre algún golpe se escapa y aquí las secuencias de acción están muy bien rodadas. Hay alguna torta, te digo que hay algún stun que a Teo le decía, tú dame, que no pasa nada, dame un poco, porque así se ve más real. Bueno, pues... Sí, claro, es que ¿sabes lo que pasa? Además hay un tema que es técnico aquí, que es decir, esto está rodado en multicámaras, ¿vale? Entonces, cuando ruedas con 3 cámaras, los golpes, a veces, depende del punto de vista, entran o no entran. Entonces, la manera de que entren todos los golpes es que se acerque. Y cuando se acerca, pues, bueno, son todos especialistas. O sea, yo me he acercado y, claro, es decir, y depende de cómo te pones, claro, lo ves que no hay contacto. Bueno, pues oye, o le haces el golpe pasado o te has de acercar más, ¿sabes? Y yo ya te ayudo, te pongo más para aquí con la cámara para cubrir. Pero evidentemente cuando tú sueltas 50 tortas por minuto, pues claro, alguna va a parar. Alguna va a parar donde tiene que ir. No a la intensidad que tiene, porque ellos ya saben cómo dar y cómo poner las manos para no hacer daño. Pero sí que a veces hay que lo oyes que esta patada le ha dado, ¿sabes? Pero bueno, que sí, van con sus protecciones y sus cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo normal. Hay un personaje que también pega mucho y que es el de Sergio Peris Mencheta, Finito, el personaje de Finito, que bueno, ha hecho del Cid, pero aquí hace directamente de Terminator, pero habla muy poquito. No sé si también fue una decisión de guión, que hablar así tan poquito, pues eso, ¿no? Que fuera como un robot, como un personaje hierático. ¿Tú crees que habla poquito? Yo creo que, mira, yo a ese personaje lo veía como una especie de un psicópata graciosete, en plan, como un torrente, pero pasado de vueltas, pues si te fijas, los comentarios que suelta y tal. Y luego, aparte, Peris, cuando lo pilló, o sea, lo del cachino es cosa suya, ¿me entiendes? O sea, él lo cogió y lo fue a subir más. Igual el problema es ese, que me gustaba tanto cuando hablaba que me parecía que hablaba poquito. Sí, pero es un psicópata de manual. O sea, si te fijas, él no tiene ninguna motivación más que hacer daño y disfruta y además te va soltando chistes mientras se está cargando a la gente, ¿no? Y sonríe todo el rato con esa cara así muy de... Lo hace genial, o sea, es una colección de gente psicopática absoluta el elenco de villanos. O sea, Lucero, ves que como mínimo tiene su familia y tal, tiene como unos objetivos, ¿no? Pero en cuanto a Finito, no, Finito es una máquina que disfruta con lo que hace. Cuando me decía el otro día uno, pero oye, la de tortas que le da a Oscar en la secuencia cuando llega y tal, y lo coge y le empieza a dar de tortas. ¿Esto es un homenaje a Bud Spencer? Digo, pues no lo sé, es un homenaje, pero se come una somanta de tortas increíble. O sea, el tío es como que se lo pasa bien en esas secuencias y ves. Y a mí, por ejemplo, la secuencia que me gusta mucho es cuando tiene a Max así cogido del cuello y el otro dice, suéltalo. Y dice, sí, ahora lo suelto. Ahora mismo lo suelto. Mira cómo lo suelto. Esas cosas, ese rollo así como sádico, le queda genial. O sea, es brutalísimo. Pero no fue una decisión, o sea, es simplemente que el personaje pues era así, ¿no? Y bueno, las pocas frases que tiene yo creo que le dan ese toque de sádico
graciosete torrentiano, el momento de habla, díselo tú, traduce, y el otro dice, yo soy japonés y ella es china, y el otro se lo queda como mirando como diciendo, ¿y a mí qué me cuentas? Y el otro, no hablamos el mismo idioma. O sea, es un tío que le da igual, o sea, él viene aquí, es un parcutero de la matanza, ¿no? Yo vengo aquí a pegar tiros y a matar gente, y a mí el tema de la cultura es una cosa que me queda alienígena, o sea, ni sé de lo que me habla. Respecto a esto del japonés, hay una escena en la que Alberto Joly y Óscar Jaenada están hablando en japonés después de esa escena divertidísima con el pastel, pero si no me equivoco, Alberto Joly es de ascendencia surcoreana, ¿no? Sí. No habla japonés, ¿o...? No. ¿Y cómo fue esa escena? Bueno, es decir, ahí había un diálogo que tenían que entenderse entre estos dos, ¿vale? Porque en el fondo Chulmu, o sea, el personaje de Alberto es el único que le planta un poco de cara a Lucero y le dice que sus conductas no son las adecuadas, ¿no? Y tenía que ser un diálogo que tenía que estar íntimo entre ellos dos, ¿vale? Entonces, la manera que hicimos para que eso fuera íntimo fuera que lo hablaran en un idioma que solo ellos hablan. Entonces, como Lucero había estado en Japón y Chulmu le hicimos que fuera de procedencia japonesa. Bueno, era coreano. Era coreano, sí, pero pero como él, se habían conocido en Japón. Exacto, le hicimos hacer todo este diálogo que se lo aprendieran. Una traductora nos lo tradujo al japonés y los tíos lo aprendieron, lo mecanizaron y lo interpretaron en japonés como backstory de cada uno de los dos, ¿no? Y de darles a ellos dos este pilar de que ellos dos tienen un submundo más allá de todo el resto, ¿no? Y ahí salió esa conversación en japonés, muy divertida. Y no es una escena corta, además, que tuvo que ser complicado. Que no, que está todo lado del tirón. Además es un plano largo, un plano secuencia. Por eso. Es que lo hicieron muy bien, es que son unos fieras. Sí, porque no son dos frasecitas, se pegan un ratito hablando japonés. Y tú hablas y pregúntale a un japonés y está perfectamente dicho, y además que tiene una tonadilla. El japonés tiene una melodía muy diferente a la nuestra, ¿no? Pues está técnicamente en la melodía que toca, ¿eh? O sea, no es que yo ahora me pongo a hablar japonés, no, es que tiene la musicalidad propia de un diálogo dicho en japonés. A mí me encanta el final de la secuencia cuando hace ne, y se va. ese momento es como, cállate, no me... Ese momento a mí me rompe. Bueno, pero es que eso lo que les da es que se conocen de hace mucho tiempo. Eso solo te lo da la confianza. ¡Ay, qué gracioso estás hoy! Venga, tira millas. Por cierto, no sé si os habrá llegado a través de redes sociales que me consta que está viendo una marea de gente que os está aplaudiendo por el trabajo bien hecho. He visto una comparación muy recurrente en redes sociales hacia la película y hacia Teo con el universo de John Wick. No sé si esto os ha llegado, si conocéis la saga de John Wick. Hombre. Si tenéis alguna intención, habéis tomado alguna idea o esto nunca ha estado encima de la mesa. No, es que, mira, yo cuando lo hablamos con Iván, ya desde el principio, es decir, o con Genaro mismo, cuando se plantean las coreografías y con Teo, es decir, o sea, nosotros tenemos muy claro dónde estamos y lo que somos, ¿sabes? Nosotros ni tenemos 200 millones, ni tenemos la tradición de artes marciales que tienen en Asia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que hay cierto nivel de cosas que no podemos competir. Pero no podemos competir no porque no se pueda hacer, es porque ya lo han hecho muy bien. Entonces, ¿para qué vamos a hacer lo mismo? Vamos a hacer algo diferente. Nosotros siempre hemos pensado que en la creatividad está nuestro valor. O sea, no está en hacer más de lo mismo, es intentar hacer algo que nunca se ha hecho, como el taller. Yo nunca he visto una escena en el taller. O sea, sí que he visto un tiroteo en un parking, pero nunca he visto una escena en un taller, que es el buque insignia nuestro, con radiales, con destornilladores, con reposacabezas, con cinturones, ahora en el coche, ahora afuera, ahora te chafo con la grúa. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros siempre hemos hablado con Genaro, con Teo y con Iván de que vamos a hacer cosas que no se hayan hecho antes. Entonces, indudablemente, pues al ser una película de acción donde hay combate cuerpo a cuerpo y donde hay armas por en medio, pues ¿cuál es el referente más cercano que ha triunfado últimamente? Pues John Wick, ¿vale? Pero o sea, John Wick no tiene un manejo de
de puños como tiene Teo, por ejemplo, ¿no? No tiene esa versatilidad. Jan Wick pega tiros y proyecta, tiro y proyecta, tiro y proyecta, tiro y llave, tiro y llave, tiro y llave. Básicamente hace esto todo el rato, ¿no? Nosotros ahí por las virtudes que tiene Teo y por la capacidad que tiene Genaro de que es un friki de todo esto y lo controla todo, de todo el mundo, y te sabe decir quién estaba, en qué sitio, en qué momento, esto se ha hecho, esto no se ha hecho, ¿sabes? Pues ahí se empieza a canalizar todo para que Teo se luzca en lo que es bueno, que es el combate cuerpo a cuerpo, los cuchillos y las katanas, ¿vale? Y las cosas que no son tan... O sea, Teo, por ejemplo, da golpes mucho mejor que recibe, ¿sabes? Bueno, o sea, Óscar Casas recibe muy bien los golpes, ¿sabes? Y Teo los da muy bien y los recibe también bien, pero bueno, no, su especialidad no es recibir los golpes. Su especialidad es darlos y con cuchillos y con velocidad y con combinación, ¿no? Entonces ahí sí que con Genaro se hace un análisis de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y se intenta salirse de lo que está muy bien hecho ya, ¿sabes? Y sí que es inevitable que te comparen con eso, pues como te pueden comparar con The Raid, que también nos dicen mucho. Bueno, ¿por qué? Porque hay un tío que reparte tortas. Bueno, es que repartir tortas hay muchas películas, ¿no? Antes, de hecho, justo al principio de la entrevista, Daniel, has abierto un poquito la puerta. ¿Veremos más de Max? ¿Veremos más de este universo que habéis creado? Sé que es muy pronto, Ojalá. soy consciente, porque a nosotros nos encantaría, pero no sé si habéis oído alguna campana ya. ¿No nos podéis adelantar algo? No sé, es muy pronto para determinar todo eso. Obviamente nosotros tenemos la ilusión y la fe de que pueda llegar a ocurrir algún día, pero eso nosotros, bueno, hasta que no nos den luz verde los que tienen que darla, no, y todavía es muy pronto para determinarlo. Eso tiene que tener una trayectoria, tiene que tener un éxito consolidado y vamos, yo creo que estamos muy bien, ¿no? Que estamos, vamos, mucho mejor de lo que habíamos ni soñado. Es decir, que estamos número 1 del mundo en todo el fin de semana, que dices, ¿cómo que una peliculita española? Que es lo que decíamos, ¿no? Una peliculita hecha aquí en Barcelona, aquí en el Parque Güell, en el taller de Hospitalet, ¿sabes? Bueno, de repente pues compite y se pone por encima de Army of the Dead, ¿no? Que son 200 millones del Zack Snyder. Bueno, pues eso quiere decir de que algo está funcionando con la película, ¿no? Entonces, si eso es así y lo reconoce la gente, pues quizás nos den la oportunidad de hacer más, no sé. Nos ha gustado mucho más a nosotros Extremo que Army of the Dead, te lo podemos decir. Y sobre Extremo, sobre la palabra, sobre el título, ¿por qué Extremo? Bueno, a mí se me ocurre por qué, pero si hay alguna explicación más allá de por qué la película es así. Mira, en principio el proyecto se llamaba así, en 2003 se ha ido quedando, hubo otras opciones de título sobre la mesa, pero nos pareció que definía muy bien la película al final. O sea, llegó un momento en que nos reunimos y es que es una película de extremos. O sea, los personajes están llevados al extremo, las secuencias están... O sea, creo que definía muy, muy bien la película y al final nos reunimos con Dani, con los productores, con Teo, y dijimos, bueno, el proyecto se llamaba así desde el principio. Ya os digo, hubo otras opciones de título, pero nos parecía maravilloso y nos parecía que tenía mucho punch y que definía perfectamente el tono y la intencionalidad de la película. Y se ha quedado así, como extremo. O sea, no tiene más, ¿eh? O sea... Fantástico. Bueno, no os queremos robar mucho más tiempo. Vamos un poco pillados de reloj. Isar, no sé si se nos queda algo en el tintero. Nosotros, desde luego, podríamos seguir un buen rato. ¿Alguna cosilla para cerrar? Yo tengo una última pregunta, porque todavía no la he cagado y necesito hacerlo, ya sabes que soy así, Dani. Yo tengo una duda. No sé si es cierta, porque también tengo que decir que es la primera vez que he visto todos los títulos de créditos de una película en Netflix, porque normalmente te dicen, oye, quítalo ya, o te lo ponen muy en pequeñito. Yo no quise verlo todo, porque quería saber si realmente había visto a Iván Ledesma en la película. Sí que me has visto. Lo conseguí. Sí. Este señor me quiere hacer Hitchcock, ¿sabes? O sea, dice, te voy a poner en cada una de mis pelis a partir de ahora en un papelito pequeño para que la gente diga, míralo. Sí, soy el disc jockey con las trencitas en la barba. Soy el único superviviente de la matanza del RAF. Ya le he dicho que en la segunda todo gira en torno a mi propia venganza. Se lo merece. Yo lo vi claro, le digo, Iván, por el curro que está pegándose y por el talento que tiene, se merece estar delante, no solo detrás. Ni vamos a ver dónde lo colocamos.
y le metimos ahí en la escena. A mí me parece muy graciosa, que entra hasta ahí de DJ con la calva desde atrás, y aparece el otro y dice, pírate. Ya me piro. Yo me voy, yo ningún problema. Es el único que lo deja con vida, porque se lo va esperando a todos, y a este no. Pero no aparece acreditado, ¿no? No, me parece que no. Está ahí. No aparece como DJ, no aparece. No, yo estuve buscando, por eso digo, a ver si es o no es. Es un easter egg. Me alegro de que tenga buena vista todavía. Sí. Yo compro lo de la venganza del DJ, la compro y por favor os lanzamos un guante. Queremos una escena de Iván peleando contra Max. No, sin dobles, gracias, sin stones. No lo veo. Va a ser complicado. Sí. Pero bueno. Igual sí puede recibir, no dar tanto, ¿no? Exacto. Fantástico, pues de verdad nos ha encantado Extremo, nos ha encantado la película y nos ha encantado que estéis con nosotros contándonos todo esto. Daniel, Iván, muchísimas gracias por este ratito aquí en La Guarida. Gracias a vosotros y suerte con todo. Muchísimas gracias. Fantástico. Nosotros, como siempre, somos Izan Vallés y Dani Ruiz. Volveremos con mucho más en La Guarida del Titán.